Buenas noches, profesores. Nosotros somos el grupo número 9, integrado por María Torres, Sandra Ramírez y quien le habla, Juliet Simelo. El tema que nosotros tratamos en el proyecto es salud mental y responsabilidad penal. Bueno, buenas noches, profesores. Mi nombre es Ana Ramírez. Hoy voy a hablarles del resumen, y voy a presentarles los aspectos centrales de nuestra investigación sobre salud mental y responsabilidad penal. Nuestro estudio tuvo como propósito explicar la relación entre salud mental y responsabilidad penal en el sistema judicial colombiano. Utilizamos un enfoque cualitativo documental analizando 4 artículos científicos, 2 internacionales, uno nacional y uno local. Los resultados principales fueron que identificamos que los trastornos más asociados a inimputabilidad son esquizofrenia, trastorno bipolar y retardo mental, reconociendo los instrumentos forenses esenciales como el DSM-5 y las escalas de riesgo, aunque solo el 45% de las pericias usa protocolos estandarizadas y detectamos importantes brechas entre la norma y la práctica en Colombia, especialmente en estructuras terapéuticas y estigmación social. Bueno, con respecto a la introducción, la relación entre salud mental y responsabilidad penal es fundamental en psicología jurídica. En Colombia, aunque el artículo 33 del Código Penal reconoce la inimputabilidad por alteraciones mentales, también existen inconsistencias en las evaluaciones forenses que generan decisiones judiciales dispares y vulnerables del derecho. Este estudio se justifica por la necesidad de superar estas inconsistencias. Nos propusimos 3 objetivos: identificar los trastornos, qué trastornos están más asociados a inimputabilidad, reconocer qué instrumentos forenses se utilizan y conocer los desafíos metodológicos y los éticos también en Colombia. Este trabajo se desarrolla mediante la revisión documental, a pesar de limitaciones de tiempo y acceso a base de datos, logramos obtener hallazgos importantes que ahora estaremos compartiendo junto con mis compañeros. En este proyecto realizamos una investigación documental descriptiva con un enfoque cualitativo orientado a comprender cómo la salud mental se relaciona con la responsabilidad penal. No trabajamos con participantes humanos, sino con 4 artículos científicos, 2 internacionales, uno nacional y uno local, seleccionados por su relevancia en temas de trastornos mentales, imputabilidad y evaluación forense. Los materiales analizados incluyeron el DCM-5, escala de riesgo de violencia, como el HCR-20 y el PCL-R, entrevistas clínicas estructuradas y pruebas neuropsicológicas, ya que estos instrumentos son mencionados por la literatura como fundamentales para la valoración forense del estado mental. El procedimiento se desarrolló en varias etapas. Primero fue la búsqueda y la selección de estos artículos. Luego la revisión sistemática y lectura crítica, después la clasificación de la información por temas claves como salud mental, imputabilidad y evaluación forense. Y finalmente el análisis comparativo y la síntesis de los hallazgos. Entre los resultados principales identificamos que los trastornos más asociados a la imputabilidad son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el retardo mental, y que la violencia no se produce solo por un diagnóstico, sino por factores como el consumo de sustancias y la falta de tratamiento. También encontramos que la imputabilidad depende del grado en que el trastorno afecta la comprensión y el control del acto, y no únicamente el nombre del diagnóstico. En Colombia se evidencian desafíos importantes entre la norma y la realidad institucional, especialmente en la atención y el seguimiento a las personas inimputables. Finalmente, en la parte de la observación, aclaramos que no realizamos observación natural, ya que se trató de una investigación documental.
La observación se aplicó de forma analítica sobre los textos, lo que permitió identificar patrones vacíos y puntos de convergencia entre los distintos estudios. Como comentaba mi compañera María, pues nosotros tomamos esto de unos artículos que ya se habían realizado y tomamos una gráfica y una tabla que nos pareció con información relevante de un artículo que para mí es nacional, para mis compañeras es local, porque fue realizado en Medellín. Este análisis se centró en pacientes inimputables, es decir, en personas con trastornos mentales que cometieron un delito, pero no eran responsables penalmente por su condición clínica. Este estudio analiza a 127 pacientes inimputables para comprender sus diagnósticos, su estado clínico y los delitos cometidos. La edad media es de 34 años y tiene un rango entre 17 y 80 años. Em, Esto demuestra obviamente variabilidad en el inicio y evolución de los trastornos. La gran mayoría eran hombres, el 92,1% eran hombres, mientras que las mujeres eran el 7,8%. Es decir, 117 eran hombres y 10 eran mujeres. La muestra incluyó pues, a pacientes inimputables ingresados al servicio de psiquiatría de la Clínica San Juan de Dios de La Ceja en Antioquia y tiene un periodo de estudio entre diciembre del 2000 a diciembre del 2013. Muchos ya no están, no pertenecen a la institución porque pues cumplieron su medida como tal. También otros se fugaron y una persona falleció. En cuanto al tema del diagnóstico, el más frecuente, como decía mi compañera, es la esquizofrenia. Tiene entre los 127 que fueron, pues, el tema de la muestra, el 53,5% lo siguió el retardo mental con el 12,1% y de esta muestra, el 92,9% recibió tratamiento con antipsicóticos. También podemos ver en la tabla que el delito más común es el homicidio, con el 44,1%, seguido de las lesiones personales del 15%. Y un dato que es muy llamativo es que el 50,3% de las víctimas eran familiares y el 19,6% eran de personas conocidas por el paciente. Este es un margen bastante alto. Y señal de alarma. En cuestión de las medidas de aseguramiento, pues ellos tuvieron una duración entre 10 a 40 años, dependiendo de la gravedad del caso. Y este análisis lo que nos evidencia es que la esquizofrenia es un diagnóstico predominante en los casos de inimputabilidad. También muestra que los delitos suelen ocurrir en contextos cercanos, afectando principalmente a familiares. Y finalmente, el estudio resalta la importancia de mejorar la atención clínica a la articulación entre salud mental y justicia para tener una intervención más efectiva. Bueno, ahora como conclusión, una de las conclusiones es que la relación entre salud mental y responsabilidad penal no es simple ni directa, sino que es un fenómeno que es bastante complejo, que requiere la participación de varias disciplinas, como lo que es la psicología, el derecho, la medicina y también el trabajo social. Los trastornos mentales por sí solos no causan el delito. Lo que encontramos es que la violencia aparece cuando se combinan varios factores, y pues lo que es el trastorno mental, el consumo de sustancias y también la falta de tratamientos y sobre todo lo que es el abandono familiar. Esto significa que no podemos ver el fenómeno mental como peligroso automáticamente, sino que debemos entender su contexto completo. Por eso es fundamental que los equipos que evalúan estos casos sean interdisciplinarios y que se consideren todos estos factores antes de tomar una decisión judicial. Desde mi perspectiva personal, este trabajo me permitió comprender que la relación entre salud mental y responsabilidad penal exigen un análisis interdisciplinario riguroso. La revisión documental evidenció que los trastornos mentales graves no pueden ser entendidos como causas directas de conducta delictiva, sino como condiciones que, dependiendo de su impacto sobre las capacidades cognitivas y volitivas, pueden modificar la imputabilidad del sujeto.
También identifiqué que los desafíos en el contexto colombiano no son solo jurídicos, sino también son institucionales y también son éticos, especialmente en lo referente a la aplicación de las medidas de seguridad y el acceso a los tratamientos especializados, como también lo dijo la compañera. Esta experiencia fortaleció mi comprensión sobre el papel de la psicología jurídica y la clínica en la administración de justicia, reafirmando así también la importancia de evaluaciones basadas en la evidencia, criterios éticos y un enfoque más centrado en la dignidad humana. También podemos evidenciar que solo el 45% de los informes periciales en Colombia utilizan instrumentos estandarizados para evaluar la imputabilidad, lo que deja a más de la mitad de las evaluaciones basadas solo en la subjetividad del perito. Esto genera decisiones judiciales inconsistentes y poco confiables. Por eso se requiere implementar protocolos nacionales y obligatorios que garanticen evaluaciones forenses uniformes, científicas y objetivas. También existe una gran brecha entre la ley y la realidad. Aunque la normativa exige que hayan medidas de seguridad terapéuticas para las personas inimputables, muchos terminan en cárceles sin una atención adecuada. Esto vulnera sus derechos y contradice el enfoque de justicia restaurativa. Se propone también, pues, en el tema de avanzar hacia una justicia terapéutica con mejor infraestructura, formación profesional y articulación entre la justicia y la salud, lo que favorece la rehabilitación, reduce la reincidencia y promueve la justicia más humana. También queremos agradecerle a los profes Oscar y a la profesora Gladys por su ayuda para nosotros poder llevar a cabo este proyecto y también a nuestros compañeros que con sus aportes también nos ayudaron para poderle dar forma al trabajo. Gracias.